Ya, bueno, entonces, docente, el día de hoy, a mi grupo y a mi persona nos ha tocado exponer sobre lo que vendría a ser el tripanosoma. Los integrantes son Escobar Enciso, Juliana Alejandra, Melgar Ugarte Carla y mi persona, Sandra Castillo Yate. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, empezando por la taxonomía, pues Predomines, Eucariota, Reino Protozoa, clase Kinetoplastia, orden Trypanosomatidae, familia Trypanosomatidae, género Trypanosoma y especie Trypanosoma cruzi, también conocido como Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodiense y Trypanosoma ronqueri. Va a tener tres estadios, entre los principales vamos a tener el epimastigote, que pues es una célula elongada de 20 a 40, es un kinetoplasto cerca al núcleo, tiene un flagelo que inicia en el kinetoplasto, bordea la membrana ondulante hacia la extremidad anterior y emerge como un flagelo libre. Es extracelular y se va a reproducir por división binaria que se la encuentra en el intestino del vector y en la forma predominante en los cultivos. También va a tener su fase de mastigote, que va a ser una célula redondeada de 2 a 4 micras, núcleo prominente y kinetoplasto, forma intracelular. La reproducción es por división binaria y solamente va a darse en tejidos del ser humano o de otros mamíferos. Y por último vamos a tener el tricomastigote, que es una célula alargada de 20 micras, núcleo prominente en la parte central, kinetoplasto en la parte posterior. El flagelo va a iniciar en el kinetoplasto, bordea la membrana ondulante hacia el extremo anterior y emerge como un flagelo corto y libre. Esta va a ser una forma extracelular y no se va a reproducir. Es la forma infectante y se encuentra en la parte posterior del intestino del vector, donde se denomina forma de tricomastigote metacíclico. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a su ciclo biológico, pues el triatomo, que es el nombre del vector, va a iniciar que luego de alimentarse, las cinchas triatómicas van a defecar y los triatomos metacíclicos en las heces pueden ingresar al huésped por la herida o por la picadura, a través de las membranas mucosas como la conjuntiva de los ojos. Luego, los tripomastigotes metacíclicos penetran en varios tipos celulares y se convierten en amastigotes. Tercero, vamos a tener que los amastigotes se multiplican por fisión binaria dentro de las células y como por otra opción también los tripomastigotes pueden infectar otras células y transformarse en amastigotes intracelulares. Luego vamos a tener que los amastigotes intracelulares se van a transformar en tripomastigotes. Estos van a ir a tripomastigotes sanguíneos y se van a diferenciar en epimastigotes. Los epimastigotes se multiplican en el intestino medio. Los epimastigotes se diferencian en tripomastigotes metacíclicos y se acumulan en el recto y se vuelve a completar el ciclo. Siguiente diapositiva. Ya, lo Ok, dejo con mi compañero. en este aspecto tenemos la inmunidad celular. Básicamente la inmunidad celular, para hacerlo más resumido, es cuando el parásito entra al sistema inmune, el sistema inmune lo va a reconocer y se va a activar, o bueno, se va a estimular la activación de los anticuerpos y por un lado también de los linfocitos T. Básicamente son los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos van a actuar sobre la célula infectada por el parásito. En cuanto a las células infectadas, se va a agregar un término que es la reacción del CIS, bueno, el CIS, y va a eliminar a las células afectadas. Sabemos que los linfocitos T son liberados de forma natural y cuando el sistema inmune en general encuentra los parásitos circulantes, realiza una activación de los linfocitos T citotóxicos. Van a empezar a eliminar las células infectadas y se va a producir una proliferación de proceso de clonación y va a existir una evasión a la respuesta inmune. En este proceso también va a existir el mimetismo con el huésped y luego cambios antigénicos y no tiene activación del complemento. Tiene localización intracelular y evita la destrucción intracelular y genera la inmunosupresión. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a evidenciar, las simulaciones se encuentran, hemos encontrado en un artículo estas simulaciones y bueno, en la imagen 1 se demuestra la curación, que es la curva de los parásitos con el tiempo. Y por ejemplo, si la cantidad de los parásitos se sale de la célula afectada o infectada, si son pocos son eliminados, pero si es que no puede tener ciertas oscilaciones de curvas hasta llegar a un equilibrio, va a depender de lo que esté en la población parasitaria para que sean otras poblaciones
y así se puede controlar la población parasitaria, pues los anticuerpos van a volver a la población inicial. Y bueno, las células infectadas van a ser eliminadas completamente y los linfocitos T no activados vuelven a la población inicial. Eso es lo que se evidencia en la imagen 1, básicamente. Los linfocitos T citotóxicos activados son eliminados porque no hay quien los active realmente. En cambio, si llegamos al punto estacionario, los anticuerpos también van a llegar a un punto estacionario. Con la población inicial, las células van a ser infectadas y también van a llegar a un estado estacional. Los linfocitos T también bajan y quedan en estado estacionado, ¿no? Y los citotóxicos también llegan a un estadio final. No importa si vamos a la curación o a un estado crónico, la célula infectada para un pico intermedio va a depender de los parámetros de que ésta pueda llegar a ser mucho más grande y después, bueno, va a llegar a ser corta. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí va a haber un diagrama con 4 zonas. Tenemos la zona de la curación, crónico y muerte. Y cuando ponemos el estado en sistema inmune celular, desaparece el estado de muerte. Tenemos a la curación y crónico que va a estar dividido en 2 partes. Lo que realmente llama la atención de esto es que tenemos la misma frontera en un modelo sin inmunidad celular, lo que es claro que si queremos curar al enfermo, lo que tenemos que hacer es activar más que todo la actividad humoral y no la actividad celular. Esta va a ayudar a la curación, pero no a eliminarlo. Básicamente lo va a controlar. Y de esto se encargan los anticuerpos. El sistema inmune humoral es un poco estimulado por los parásitos y la población de anticuerpos, la población del equilibrio va a ser menor a la población de anticuerpos del equilibrio. La población del equilibrio va a ser menor que la población que tendríamos sin la enfermedad. En cambio, cuando hay activación del sistema humoral, hay más anticuerpos. Por ejemplo, en los casos clínicos, una forma de detectar si una persona tiene Chagas es hacer un análisis básicamente serológico, ¿no? Es decir, un análisis de anticuerpos y si tiene anticuerpos específicos para el Chagas, es decir, si tiene más anticuerpos, se decide que esta persona tiene Chagas. Por ejemplo, al ver que desaparece la zona de muerte, hay casos en que la persona se muere por la infección y es debido a la destrucción celular parcial que existe por el pico en el estado agudo y justamente en estos hay 2 simulaciones. En uno llega la curación y en otro en un caso estacionario. Pero en ambos casos hay una destrucción de la célula parcial en el estado agudo y bueno, va a ser de gran magnitud, ¿no? Y puede llegar a producir la muerte del hospedador. Bueno, una aclaración más es que cuando uno comete acerca de que había destacado la línea de la separación entre el caso crónico y la curación, dependía únicamente de la actividad humoral y no de la celular. Y bueno, justamente el artículo lo explica, ¿no? Que hay, bueno, van a haber líneas de investigación en la vacunación que apuntaban a eso, hacia la estimulación mixta, pero el celular controlaba el daño del parásito y el humoral para evitar la enfermedad. Básicamente va a aumentar la especificidad de los anticuerpos. En conclusión, la inclusión de la inmunidad celular evita la muerte del mamífero hospedero. Esto implica un beneficio para el hospedero, la no muerte, pero también el parásito, el medio donde vive no desaparece. Proponer una muerte por células infectadas recupera el caso de la muerte del hospedador y bueno, la línea de desaparición con el estado de curación no se ve alterada. Siguiente, por favor. Ahora hablemos del diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas se puede hacer a través de la observación del parásito en un frotis de sangre bajo el microscopio. Para la visualización de los parásitos se hace un frotis de sangre delgado y otro grueso y se le tiñe. Sin embargo, sabemos que el frotis de sangre funciona bien solo cuando está en la fase aguda de la infección, cuando se ven los parásitos circulando en la sangre. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónica se hace después de tener en cuenta el cuadro clínico del paciente y la probabilidad de que esté infectado, porque por haber vivido en un país donde la enfermedad es endémica. El diagnóstico se hace generalmente mediante por lo menos 2 pruebas serológicas diferentes, ¿no? Tenemos como está en la imagen, la hemaglutinación, la inmunofluorescencia, la inmunoabsorción, que es el agar ELISA, y la prueba rápida, la RDT.
Ya, con respecto al caso clínico, pues el caso índice se va a tratar de una niña de 6 años, natural y procedente de Posuso, el departamento de Pasco de la Selva Central. Admitida en un hospital de la ciudad de Lima en agosto del 2006 por un cuadro febril de un mes de evolución, inicio del cuadro con proceso respiratorio alto y posteriormente malestar general, hiporexia e irritabilidad. Había recibido antibióticos por infección urinaria por pielonefritis sin mejoría en el establecimiento de su tierra natal. Al examen físico presentó fiebre de 38,8 grados Celsius, taquicardia y taquipnia, no se evidenció edemas ni chagomas de inoculación, presentó poliodenitis cervical e inguinal de 0,5 centímetros de diámetro y hepatoesplenomegalia importante no dolorosa. El registro de sus funciones vitales mostró que la taquicardia no estaba asociada con la fiebre. El hemograma tuvo 15.100 leucocitos con 3 abastonados, 3% de abastonados, 38% de segmentados y 56% de linfocitos. Su hemoglobina, un 11,8%, las transaminasas glutámica pirúvica, conocido como TGP, estaba en 183, bilirrubina normal y en la orina se mostró presencia de urobilinógeno y pigmentos biliares. Las pruebas de aglutinación para salmoneliosis y brucelosis fueron negativas. La radiografía de tórax mostró una cardiomegalia leve y en el electrocardiograma se observó taquicardia con inversión de ondas T en derivación B1 y en derivación B4. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ante la sospecha de malaria se le realizó un prótesis de sangre periférico detectando abundantes formas de tripanosomas, tripomastigotes de Trypanosoma cruzi, lo que fue confirmado en el laboratorio de leishmaniosis y Chagas del Instituto Nacional de Salud. La evolución serológica para detectar anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi por ELISA e ISIS fue reactiva. Posteriormente se realizó el hemocultivo y el xenodiagnóstico para aislar al parásito y caracterizarlo molecularmente. El diagnóstico de la paciente fue Chagas agudo con miocarditis chagásica leve. Se le inició tratamiento con benzimidazol a una dosis de 5 miligramos por kilo por día, logrando una revisión de la fiebre al 10º día de tratamiento. Posteriormente presentó evolución clínica favorable. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en la vivienda donde estaba la paciente, bueno, el caso índice en este caso índice estaba ubicada en el bosque secundario a 1 kilómetro aproximadamente al centro del poblado. Cuenta con instalaciones de agua, desagüe, teléfono y electricidad, y las paredes son de material noble, enlucidas y de techo de calamina y con características diferentes a la típica vivienda chagásica de material rústico. Pero crían gallinas, patos, gansos y 2 perros. Estos fueron examinados en búsqueda de Trypanosoma cruzi mediante un xenodiagnóstico. Todos los entrevistados de esta casa, del caso índice, manifestaron haber encontrado triatóminos en sus dormitorios en un 62%. Los 8 de los 13 entrevistados tenían antecedentes de picaturas por chiriomachas, como son conocidos popularmente. Un 15%, que son 2 de los 13 entrevistados, no tenían antecedentes de exposición con triatomios, y el 23%, que son 3 de los 13, ignoraban este parásito. Siguiente diapositiva, por favor. En conclusiones, cuando el Trypanosoma cruzi infecta su hospedero, esto destruye las células infectadas y provoca una respuesta inflamatoria en diferentes órganos y tejidos, debido a la susceptibilidad miocárdica y su baja capacidad de regeneración. El corazón es uno de los principales órganos implicados. La inclusión de la inmunidad celular evita la muerte del mamífero hospedero. Esto implica un beneficio para el hospedero, pero también para el parásito. El medio donde vive no desaparece. Gracias por su atención. Gracias.